¿Cómo están, hermanos? Es un gusto para mí volvernos a encontrar por este medio, hablando a una cámara. Todavía seguimos de cuarentena, todavía nuestro país y el mundo entero sigue padeciendo este virus, pero esta es la manera que encontramos los hijos de Dios y mucha gente de comunicar y de llevar el mensaje de la palabra de Dios. En este caso vamos a tener una simple y corta reflexión acerca del apóstol Pedro, una persona de la cual vamos a ver cómo Dios trabajó en su vida y cómo el Señor hizo una conversión para que Él sea totalmente diferente. Él generó una confianza y también generó calma. Era una persona que se caracterizaba por ser el impetuoso, por ser el impulsivo, por ser el luchador. Recuerdo en esos momentos donde los discípulos estaban callados y Él siempre interrumpía el silencio con alguna ocurrencia. Recuerdo el monte de la transfiguración, cuando Él hablaba, incluso el cielo mismo lo hizo callar. Dice la Biblia, mientras Él aún hablaba, dice que una voz del cielo dijo: este es mi hijo, a Él oíd. Recuerdo en esa tormenta, cuando Él se tiró y se lanzó al agua, sabiendo y preguntándole al Señor: Señor, ¿puedo ir? Y fue y anduvo por las aguas. Ningún otro discípulo lo hizo. Recuerdo cuando venían allí, luego de haber pasado la noche en el huerto, aquellos soldados a arrestar al Señor, y Él saca su espada y corta la oreja de Malco. Ese corte iba directamente a cortar la cabeza, y el Señor pone su oreja, el oído en su lugar de aquel soldado. En este caso vemos en el capítulo 12 de Hechos, del libro de los Hechos, dice en el versículo 6 del capítulo 12: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pedro estaba preso. Herodes estaba persiguiendo la iglesia. Esteban ya había sido uno de los primeros, el primer mártir de la Biblia. Luego Santiago también ya había sido muerto. Era muy posible que la vida de Pedro terminara de la misma manera. Él lo sabía. Él estaba preso, la iglesia estaba siendo perseguida. Herodes había puesto 4 grupos de 4 soldados para custodiarlo, porque él ya sabía, ya se había abierto una cárcel, una celda. Él se acordaba, él sabía que cuando el Señor Jesucristo murió, la piedra se corrió y dijo: no vamos a poner ni 1, ni 2, ni 3 soldados, vamos a poner 4 guardias de 4 soldados cada uno. Y Pedro estaba en una situación crítica. Y aquí vemos un Dios que puede contra cualquier circunstancia, un Dios que puede contra cualquier condición, un Dios que puede contra cualquier cadena, un Dios que puede contra cualquier cárcel, un Dios que puede contra cualquier custodia, contra cualquier situación. Dios puede revertirlo. Dice que sus cadenas se rompieron. Pero vamos a ver algo. Pedro estaba durmiendo, encadenado entre dos soldados. Pedro estaba durmiendo. Y cuando recordamos aquella tempestad en aquellos discípulos que estaban desesperados y el Señor Jesús ahí estaba durmiendo, dice que fueron corriendo a despertarlo y de una manera casi diríamos atrevida le dijeron al Señor: ¿no te preocupa que nos estemos ahogando? Y esos nervios, esa ansiedad se había apoderado de ellos. Saben, esa barca es como nuestra vida y Jesús está durmiendo. Jesús, cansado de estar en soledad y sin hablar con nadie, Él estaba cansado y se fue a dormir. Y esa barca somos nosotros, y esos discípulos con cada uno de sus caracteres son nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y muchas veces vamos a acudir al Señor y lo despertamos cuando vienen las tormentas. Y esos discípulos estaban desesperados. Ahora fíjense el tiempo, cómo había cambiado a Pedro. Pedro era otro. Pedro estaba durmiendo. En el Salmo capítulo 4 dice, versículo 8: en paz me acostaré y así mismo dormiré, dice David, porque solo tú me haces vivir confiado. Lo cantamos en la escuela bíblica. Dice en el capítulo 20, en el Salmo 27, dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, estaré confiado. Saben, Pedro había sido convertido.
era otro Pedro. Pedro había sido transformado, como aquella oruga se transforma en una mariposa y es de un estado totalmente diferente a otro y sigue siendo una mariposa. Pero cambia totalmente su estado, cambia totalmente su forma. Pedro había cambiado su forma. Pero aparte de una gran conversión, Pedro tenía una gran confianza. En este caso era Pedro el que dormía. Pedro estaba confiado, Pedro estaba tranquilo porque sabía que todo estaba en control de nuestro gran Dios, el Creador. Como en aquel momento en la tempestad, luego de esa tormenta, él entendió que el Dios de los cielos, el Dios de las tempestades y el Dios de los mares está dentro de mi barca. No temeré. Viviré confiado, dice, porque solo tú me haces vivir confiado, el salmista. En paz me acostaré. ¿Saben? La tercera cosa que Pedro encontró y entendió luego de esos años con el Señor fue una calma. Luego de haber sido convertido, luego de tener esa tremenda confianza que hace que pueda descansar, él tenía una calma. ¿Saben? Hay muchas personas que hoy no tienen calma. Hay muchas personas que hoy con tecnología y con mucho tiempo ocupado en deportes, en gimnasio, en relaciones, en vicios, en juegos, hoy en entretenimiento, buscan aplacar esa falta de calma, esa calma que solamente Jesús puede darte. Si Él está en tu barca, nada puede pasar. Una gran conversión, una tremenda confianza y una calma que inunda nuestro ser. Eso es lo que hace Dios cuando entra en nuestra vida. Dice que esa cárcel se iluminó, porque Dios estuvo ahí. Donde está Dios se ilumina, las cadenas se caen, las puertas se abren. La custodia, tanto en la resurrección del Señor como cuando Pedro salió de esa cárcel, quedaron congelados. No sabían qué era lo que estaba pasando. Y dice que Pedro salió caminando siguiendo a un ángel. En el capítulo 12 de Hechos podemos seguir viendo la historia, pero no lo vamos a hacer hoy porque ya nos excedimos un poquito el tiempo. Así que esa es la enseñanza para el día de hoy. Una gran conversión en la vida, en el carácter, en la forma de ser de Pedro. Cristo puede cambiar tu carácter, tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de reaccionar. Él lo ha hecho conmigo, lo hizo con Pedro y lo puede hacer con vos. Él puede darte una confianza que hace que descanses, que hace que puedas tener paz, que puedas calmar tu ansiedad. Y Él puede darte esa calma, esa paz, esa tranquilidad que ningún otro la da. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Él te da una paz que no tiene que ver con ninguna meditación trascendental. Es una paz interior. Vos podés divertirte, podés salir, podés ir a trabajar, pero estás tranquilo, porque Jehová está en tu barca. Hermanos, nos veremos en la próxima. Un placer. Los queremos mucho. Nos vemos pronto.